Hola, muy buenos compañeros y compañeras y personas que verán este video. A mi compañera Gabriela López y a mi persona Luis Córdoba nos ha tocado exponer el tema de farmacología. Bueno, antes de empezar, tenemos que definir primero qué es farmacología. La farmacología es la ciencia que estudia las acciones y las propiedades de los fármacos en el organismo, ya sea humano o animal. ¿Cuál es el objetivo de la farmacología como tal? Es proporcionar un beneficio al paciente. Por eso mismo se dividen dos términos específicos, lo que es fármaco y lo que es medicamento. Un fármaco es toda sustancia química que puede interactuar con un organismo vivo, mientras que el medicamento es aquella sustancia que se encarga de ayudar o están destinadas para mejorar o beneficiar a un ser humano o animal. Esos tienen ciertas propiedades para prevenir enfermedades, para diagnosticar, para tratar, para aliviar y también para curar. Cuando hablamos de farmacología tenemos que hablar de dos conceptos específicos, lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacocinética? Es la rama que estudia todos los procesos que conlleva un fármaco o al que es sometido un fármaco a través del paso por el organismo. Cuando hablamos de farmacocinética hablamos de 4 pasos: la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de este fármaco. El primer paso que conlleva un medicamento es la absorción. La absorción, en pocas palabras, es aquel paso del medicamento por las membranas celulares. Esto va a verse afectado por diferentes factores, como su liposolubilidad, el grado de ionización, la característica de este fármaco, también los lugares de absorción en caso de ser inyectado, ser vía enteral, también por su fenómeno de eliminación presistémica, como el primer paso hepático que pasan algunos medicamentos cuando se administran de vía enteral. Los fármacos pueden atravesar como tal las membranas biológicas de diferentes mecanismos. Uno de los principales son la difusión pasiva, la difusión a través de poros o filtraciones, el transporte activo o el transporte activo mediado por transportadores, la endocitosis y exocitosis, entre otros mecanismos. Cuando hablamos también de absorción, tenemos que hablar de la biodisponibilidad de un fármaco. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la cantidad de un fármaco que puede acceder a la circulación sistémica y que se encuentra en condiciones para producir efecto. Ahora, cuando se habla de biodisponibilidad, se habla prácticamente por su absorción. Entre el medicamento tenga una mejor absorción, va a haber una mayor biodisponibilidad de este. El siguiente paso es la distribución. La distribución es el reparto de los fármacos a través del organismo. Entonces, habla prácticamente de cómo conlleva el medicamento hacia los órganos, donde actúa prácticamente a sus órganos diana, o también a los órganos donde va a ser eliminado posteriormente. También, el fármaco en el plasma se puede transportar de dos maneras: libre o unido a proteínas plasmáticas. Normalmente los fármacos se unen a la albúmina, es la proteína de unión más común, pero también se pueden unir a las alfa-glucoproteínas, a las transportinas, incluso a los hematíes. Realmente lo que es la unión de dos fármacos a las proteínas plasmáticas es variable, debido a que depende del porcentaje de fármaco libre que oscile en ese momento, y ese depende también del fármaco que sea administrado antes. El siguiente paso es el metabolismo. El metabolismo, en pocas palabras, es la destrucción del fármaco o la destrucción de su compuesto original. Al destruir el fármaco, normalmente produce lo que son metabolitos. Estos metabolitos pueden generar efectos similares al fármaco, dependiendo del fármaco, que nos pueden prolongar ciertos efectos o incluso efectos adversos, que podemos llegar incluso a la toxicidad por estos metabolitos, como por ejemplo la morfina. La morfina, el M6-glucurónido y el M3-glucurónido son los dos principales metabolitos, pero se dice que el M3-glucurónido está relacionado a convulsiones, de alucinaciones y a varios efectos adversos de la morfina, mientras que el M6-glucurónido está relacionado también a los efectos adversos de la morfina, pero al igual presenta un efecto mayormente analgésico, debido a que el efecto del M6-glucurónido es más potente que como tal el de la morfina. Al hablar de metabolismo tenemos que recordar que hay un órgano principal que se encarga de este es el hígado.
aunque también hay varios órganos que también tienen ciertas capacidades, como los pulmones, los riñones e incluso la propia sangre con sus estrellas plasmáticas. También hay múltiples factores que pueden afectar el metabolismo, lo que son la edad, los inductores enzimáticos, inhibidores enzimáticos y los factores patológicos que el paciente tenga. El último paso del fármaco es la excreción. La excreción, en pocas palabras, es la eliminación o la salida de un fármaco afuera del organismo. Entonces, así como hablábamos anteriormente de que en el metabolismo el principal órgano para metabolizar es el hígado, el principal órgano para eliminar estos fármacos es el riñón. Entonces, esto ocurre a través de 3 procesos: a través de la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que si un paciente con insuficiencia renal se le administran fármacos de eliminación renal, sus efectos van a ser mucho más prolongados debido a que la eliminación es más lenta. A la vez también se encuentran otras vías de importancia como la hepatobiliar, que también estos pueden ser eliminados por heces, pulmones y leche materna. Cuando hablamos de absorción, hablamos también de lo que son las vías de administración. La vía de administración es prácticamente la forma en la que el medicamento ingresa. Entonces, estas pueden ser enterales y parenterales. Las enterales estamos hablando de la vía oral, sublingual y rectal, mientras que las parenterales son procedimientos que ya son un poco más invasivos, en el que se utilizan agujas para poder introducir el fármaco, ya sea endovenoso, subcutáneo e intramuscular. En la vía de administración enteral son 3, lo que es la vía oral, sublingual y rectal. La vía oral es la vía realmente más utilizada, es la más fisiológica, es la más barata, es la más cómoda, no es invasiva, pero también tiene sus limitaciones. No podemos utilizar una vía oral en un paciente que esté inconsciente, en pacientes que están con náuseas. Incluso no podemos utilizar vía oral si requerimos un efecto rápido. Ahora, ¿dónde se tiene la absorción de la vía oral? La absorción de la vía oral se da principalmente en el intestino, en las mucosas gástricas, o también a través de difusión pasiva o transporte activo. La vía sublingual es una vía rápida que se encuentra por debajo de la lengua, entre las encías y las mejillas. Este fármaco alcanza directamente la circulación sistémica y se evita el primer paso hepático, debido a que la mucosa de esta área es altamente vascularizada. Presenta efectos rápidos, pero no tan rápido como los parenterales. La vía rectal. La vía rectal es una vía de absorción errática. Realmente se utiliza para conseguir efectos locales o sistémicos en caso de pacientes con náuseas o en situaciones que el paciente no puede realmente ingerir medicamentos. En la vía de administración parenteral tenemos 3 vías, lo que es la intravenosa, intramuscular y subcutánea. Esta consiste en la administración de un fármaco directamente al torrente sanguíneo. Es rápida, es infalible y realmente se pueden alcanzar concentraciones exactas y rápidas de un fármaco en el torrente sanguíneo. Esta vía también nos sirve para poder corregir el balance electrolítico y para nutrición parenteral. Esta es la vía más importante para nuestra carrera, debido a que la mayoría de los fármacos que nosotros administramos son de vía intravenosa. La vía intramuscular es la administración directa al músculo estriado. Recordemos que el músculo estriado es una parte altamente vascularizada, por ende es una absorción rápida, pero segura, debido a que la absorción es un poco más lenta y progresiva que la vía intravenosa. En esta vía nosotros también podemos administrar lo que es morfina, y idealmente para pacientes que normalmente no tolerarían la morfina endovenosa, una morfina vía intramuscular puede ser de gran ayuda. La vía subcutánea. Esta vía subcutánea depende mucho de lo que es la vascularización del área y también del flujo sanguíneo sobre el área. Entonces, esta absorción que produce la vía subcutánea es mucho mayor que la de la vía oral y es mucho más rápida, pero es mucho menor que la vía intramuscular, pero a la vez para la administración de algunos fármacos se vuelve muy segura. La farmacodinamia es el estudio del mecanismo de acción de los fármacos, ya que para que los fármacos produzcan un efecto farmacológico es necesario que interactúen con los receptores específicos. Estos receptores pueden estar en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo. De esta manera van estimulando los procesos propios
de la célula y producen sus efectos. Receptores acoplados al canal iónico. Estos receptores de membrana se acoplan directamente al canal iónico y se dividen entre familias. Receptores inotrópicos, que incluyen receptores nicotínicos de acetilcolina, los receptores GABA, los receptores de glicina, entre otros. Está la familia de receptores inotrópicos de glutamato y los receptores inotrópicos purinérgicos. Tenemos también receptores acoplados a proteína G. Estos receptores están por todo el cuerpo en abundancia y están implicados en múltiples procesos importantes como la vista, el olfato o la neurotransmisión. Y los receptores con actividad enzimática, que al unirse al neurotransmisor con el receptor, se produce una señal que es transmitida al medio intracelular y de esta manera se activan proteínas y se produce una activación enzimática. Tenemos receptores intracelulares. Estos se encuentran en el citoplasma y de esta manera el fármaco se une para trasladarse hacia el núcleo y así poderse unir al ADN y entonces activar una transcripción genética. Tenemos canales iónicos, que estas estructuras atraviesan la membrana plasmática en forma de poros y de esta manera ciertos iones determinados pueden pasar de una manera selectiva y rápida a favor de la gradiente. Canales de potasio. Estos canales son considerados originarios, están en abundancia en casi todas las células y son los más sencillos. Dependen de un voltaje. Estos lo que hacen es que permitan la salida del potasio. La apertura y el cierre de estos canales va a incidir directamente con el comportamiento bioeléctrico de la célula y depende de una manera indirectamente en el comportamiento de otros canales. Tenemos también los canales de sodio. Estos canales de sodio son dependientes de voltaje y tienen lugares específicos de fijación para ciertas moléculas, ya sea en la parte exterior o en la parte interior del canal. Estos lo que hacen es que al abrirse permiten la entrada de sodio hacia la célula y producen una despolarización. Canales de calcio. Estos, al igual que los demás, son dependientes del voltaje. Estos ejercen funciones especiales para la célula y existen varios tipos. Están los subtipos L, N y T, aunque los más comunes y los más conocidos son los L. A diferencia de los canales de sodio, estos no se inactivan bruscamente, lo que les permite que su corriente de entrada sea mantenida. Tenemos unos cuantos conceptos básicos. Dosis. Esta es la cantidad de medicamento que se administra para producir un efecto deseado una sola vez. Cantidad total de medicamento. Esta es la cantidad de medicamento que se administra durante un periodo de tiempo o durante un tratamiento. Disolución, que se compone de uno o varios solutos y un disolvente. Es una mezcla homogénea en la que una o más sustancias se van a disolver y no se diferencian entre sí. El soluto es la sustancia que disuelve. El disolvente es la sustancia en la que se diluye el soluto. Concentración. Esta es la cantidad de soluto que se encuentra disuelta en la solución. ¿Qué es una reacción adversa? Una reacción adversa son todos aquellos efectos nocivos o indeseados que se van a presentar al administrar un fármaco. Las reacciones adversas se clasifican por tipos. Tipo A son las que se presentan con mayor frecuencia y se caracterizan porque son dosis dependientes, a diferencia de las tipo B, que son menos frecuentes y se caracterizan porque no va a depender de una dosis para que se presenten. Tipo C aparecen tras la administración prolongada de un medicamento. Tipo D son poco frecuentes y estos van a aparecer un tiempo después de que se suprime la administración de un fármaco. Tipo E son las que aparecen después de una supresión muy brusca del fármaco y las últimas que se acaban de incluir recientemente son las tipo F,
que estas no son debidas al fármaco, sino que a impurezas o contaminaciones. Interacciones medicamentosas. Esta es la situación en la que se administran varios medicamentos de forma simultánea, o sea, cuando los efectos de un fármaco están siendo influidos por otro fármaco que se está administrando al mismo tiempo. Sin embargo, estos efectos también pueden producirse por otras sustancias químicas como alimentos, alcohol, tabaco o plantas medicinales. Intoxicación. Estas se dan cuando se utilizan fármacos de índice terapéutico estrecho o el paciente puede buscarlo de forma intencional. Estas son importantes ya que pueden ser graves e incluso mortales dependiendo del fármaco.